Bueno, muy buenas noches a todos. Daremos inicio a nuestro taller de beta-lactámicos. Esperamos que todos se encuentren muy bien y sus familias. Entonces, bueno, los expositores somos Juan Manuel Reyes Villa y Laura Paula Rincón, y como tutor la doctora Ana Catalina Herrera. Nuestro contenido va en una introducción donde vamos a hablar de qué son los beta-lactámicos, a su vez de qué son las PBP y cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Vamos a hablar de un diagrama de los principales beta-lactámicos y sus usos clínicos, un taller de casos clínicos, el cual vamos a usar la herramienta Kahoot para que entre todos los podamos resolver. Y por último, nuestra despedida. Así que a todos nuestros asistentes les pedimos amablemente que por favor descarguen Kahoot para nuestra actividad. Listo, muy buenas noches. Como decía mi compañera Laura, pues mi nombre es Juan Manuel Reyes. Hoy les vamos a explicar, les vamos a exponer acerca de los beta-lactámicos. Como bien lo dijo, tenemos una dinámica diferente que sería acerca de los talleres. Sin embargo, primero, como vieron el contenido, vamos a ver un poco de la introducción acerca de los beta-lactámicos. Entonces, comenzamos diciendo que estos son un grupo de fármacos que tienen un mecanismo de acción en común, el cual va a ser inhibir las PDP de las bacterias y del cual su grupo va a componer otros cuatro subgrupos, que serían las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monoactámicos. Como en la presentación pusimos una mnemotecnia en la cual pueden aprenderse como tal los subgrupos, que sería PECAMOS, que sería P de penicilinas, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos y MOS de monoactámicos. Bueno, pues como pueden ver en la imagen y como para recordar la estructura de una o de la pared de la bacteria, entonces sabemos que por una parte se dividen gram positivos y gram negativos, donde se hace evidente que los gram positivos van a tener una gran cantidad de peptidoglicano. En cambio, cuando vemos los gram negativos, esta va a tener dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, donde entre esas dos membranas va a haber los peptidoglicanos, el cual va a ser pues de menor cantidad a los gram positivos. Entonces la imagen era para que también nos ubicáramos con respecto a esto, de qué son las PDPs. Entonces, ¿qué son las PDPs? Las PDPs que según su nombre serían Penicillin Binding Protein, es decir, que son enzimas que van a actuar, o bueno, pues son enzimas que me permiten primero la síntesis de peptidoglicano y van a actuar en la pared celular y en la membrana celular de las bacterias. De esas van a existir diversos tipos. Entonces tenemos la PDP-1A y 1B, que esas son las encargadas de la elongación celular, que esta si se bloquea se va a generar entonces una alteración en la membrana y pared celular y consiguientemente pues va a ser muy lábil al estrés osmótico. Cuando hablamos de las PDP-2, estas se van a encargar como tal de darle la forma a la célula. Por lo tanto, su inhibición va a generar una forma void en la célula y por lo tanto va a haber una mayor susceptibilidad a la lisis. La PDP-3 como tal es esencial para la división celular y por lo tanto su bloqueo me va a generar una división truncada a nivel de la formación de septos. PDP-4, 5 y 6, estas van a tener una actividad carboxipeptidasa, lo cual genera como tal la liberación del quinto aminoácido en la formación de la pared del peptidoglicano. Aparte de estos tipos, en la actualidad hay diversos estudios que han revelado la presencia de muchas más PDPs. Por ejemplo, hay estudios que demuestran la presencia de hasta 8 PDPs en una pseudomonas aeruginosa. Y pues bueno, también es importante mencionar que la concentración de PDP va a ser diferente según el lugar donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, donde veíamos en la diferencia de las bacterias, las gram positivas donde hay una mayor concentración, que se encuentra a nivel de la pared del peptidoglicano, mientras que ya esas bacterias gram negativas que no tienen tanta concentración de peptidoglicano se van a encontrar en mayor concentración en el espacio periplásmico. Bueno, vamos a hablar entonces de el mecanismo de acción tanto de las PBP como de las penicilinas. Entonces, en primer lugar, este es un esquema ajustado de Goodman y Gilman, en donde lo que vamos a ver es este esquema.
Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una molécula de peptidoglicano, el cual es una unión de azúcares y péptidos cortos, el cual ayuda a que se forme esta pared. Lo importante de esto es que siempre va a haber una síntesis y una lisis continua de esta pared. Entonces, lo que vemos acá son dos moléculas que ya generaron una lisis y una separación para que se pueda formar más pared celular. Aquí es cuando entra nuestra PVP, en la cual vamos a ver que ella va a cortar la última D-alanina de nuestra molécula de peptidoglicano. Esta entonces sale y se va a unir con su homóloga. Sin embargo, como es un proceso continuo, esto va a generar que la pared se siga alargando. Y cuando hablamos entonces de nuestros betalactámicos, tenemos en cuenta que este está formado de un anillo y de otras formas según el grupo en el cual se encuentre. Cuando este se va a unir a nuestra PVP, esta se va a unir a una terminal de serina y lo que va a generar es romper su anillo betalactámico. Cuando esto genera, entonces la PVP no actúa y por ende no hay una síntesis. Es ahí que una lisis continua va a generar una alteración a nivel del espacio citoplasmático y va a ser muy lábil la célula a un estrés osmótico. Listo, entonces ese es un diagrama de los betalactámicos que hicimos, que como estábamos hablando, pues se dividen en cuatro subgrupos, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, los monobactámicos. Entonces, de las penicilinas, comenzamos con la penicilina UE, el cual, pues como podemos ver en la diapositiva, la dosis es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Esta, pues bueno, también se va a llamar fenoximetilpenicilina para tener en cuenta. Y con respecto a su uso clínico, esta se va a usar en infecciones invasivas por estreptococos beta hemolíticos. También se pueden usar en neumonías, artritis, bacteriemia por neumococo, en una endocarditis estreptocócica. Qué pena, me acabo de confundir. Eh, con respecto a las penicilinas, entonces voy a comenzar otra vez para no confundir. Entonces las penicilinas se dividen en la penicilina B y la penicilina G. Cuando vamos a la penicilina B, como estábamos diciendo, entonces la dosis es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Y ya cuando hablamos de sus usos clínicos, entonces esa se estaría usando para infecciones de Streptococcus pyogenes. También podemos usarlo para quimioprofilaxis de la fiebre reumática, infecciones por Streptococcus pneumoniae y detección de penicilina B para, como biomarcador de contaminación. Entonces acá cuando hablamos de usos clínicos, debemos tener en cuenta obviamente individualizar al paciente y donde estemos, como por ejemplo en Colombia, y eso también lo vamos a ver en los casos clínicos. Ya cuando vamos a la penicilina G, que ya serían los tipos, entonces está el primero que sería la cristalina, el cual pues en general va a tener un espectro activo contra los cocos gram positivos, como Streptococcus, Streptococcus anaerobios y Staphylococcus aureus no productor de beta-lactamasas. También con respecto a bacilos gram positivos, como Clostridium tetani u otros Clostridium, y también son susceptibles, aunque se han descrito resistencia en algunos bacilos. La dosis de la cristalina es de 0,6 a 1,2 gramos intramuscular intravenoso cada 4 a 6 horas. Cuando hablamos de la procaína es 1 gramo intramuscular, 1 a 2 veces al día, y la benzatínica es de 0,45 a 0,9 gramos intramuscular, que sería lo mismo a 6.000 a 1.200.000 unidades. Ya cuando hablamos de isoxazol penicilinas, entonces está la oxacilina y la dicloxacilina. Entonces, como podemos ver, tiene la misma dosis que sería de 500 miligramos de 6 cada 6 horas. Y en niños, esta va a ser de 50 miligramos por kilogramo vía oral. Con respecto a su espectro, entonces va a cubrir los gram positivos. La oxacilina va a cubrir los gram positivos como el estafilococo SPP, que van a ser resistentes a penicilinas, pero que son sensibles a meticilina. Sin embargo, pues cuando hablamos de la oxacilina, esta va a requerir una mayor dosis, ya que su vía es por vía oral, ¿no?
Y con respecto a la dicloxacilina, entonces estas, por ejemplo, se van a usar para infecciones de la piel y tejidos blandos, que son, por ejemplo, causados por el Staphylococcus aureus. También hay infecciones de hueso y articulaciones causadas también por Staphylococcus aureus, bacteria media endocarditis y otras infecciones que me puedan causar Staphylococcus aureus. Y también en algunos casos la profilaxis quirúrgica. Cuando hablamos de aminopenicilinas, que en este caso tenemos la amoxicilina, esta va a tener una dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo, eh, se va a administrar de 3 a 4 veces por vía oral. Y también podemos hacerlo intravenoso de una dosis de 150 a 200 miligramos por kilogramo. Con respecto a los usos clínicos, entonces esta se puede usar para faringoamigdalitis estreptocócica, que en específico, pues en este caso sí sería la amoxicilina. También para infecciones otorrinolaringológicas, que pueden ser, por ejemplo, pues otitis media, aguda, sinusitis, entre otros. También lo podemos usar en neumonía neumocócica de bajo riesgo, pero ya entonces sería una amoxicilina, sí, sería la amoxicilina. Infecciones por enterococos, por ejemplo, una infección urinaria, endocarditis o meningitis, pero ya acá usaríamos una ampicilina, la ampicilina. Y infecciones por Listeria monocytógenas, que también pues usaríamos ampicilina. Y por último, con respecto a las penicilinas, entonces está la ureidopenicilinas, que entonces tenemos las piperacilinas, eh, la piperacilina y la piperacilina tazobactam, que entonces la piperacilina tiene una dosis de 4 a 12 gramos en 4 dosis día, y la piperacilina tazobactam tiene la dosis de 4,5 gramos cada 8 horas día, o 3,3 por vía intravenosa. Con respecto a los usos clínicos, entonces, estos los podemos usar en infecciones intraabdominales nosocomiales, como por ejemplo una peritonitis secundaria, también una colangitis tras instrumentación, en infecciones graves de la piel y partes blandas. Hay que tener en cuenta que en esas podemos usarlas en un paciente que tenga neutropenia febril y también en un paciente que tenga neumonía y sepsis nosocomial. Bueno, ahora entrando con las cefalosporinas, hay que recordar que esta tiene 5 generaciones y a medida que vamos avanzando de generación, su espectro hacia los gram positivos va disminuyendo, así como va aumentando su espectro contra los gram negativos. Entonces vamos a hablar de la primera generación en donde encontramos la cefasolina, la cefalexina y la cefalotina. Entonces, la cefazolina tiene una dosis de 0,5 gramos cada 6 horas intravenosa o intramuscular. La cefalexina 250 a 500 miligramos cada 6 horas vía oral. Y la cefalotina 0,5 a 2 gramos cada 4 a 6 horas vía intravenosa. Los principales usos de esta primera generación vienen siendo infecciones en la piel y partes blandas o la faringitis estreptocócica. Asimismo, infecciones del tracto respiratorio como sinusitis, otitis media, epiglotitis o exacerbación de POC, además de infecciones urinarias y la profilaxis quirúrgica. En la segunda generación encontramos el cefaclor, cefuroxime y cefoxitin. El cefaclor tiene una dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas vía oral, el cefuroxime 0,5 a 2 gramos cada 8 horas vía oral intravenoso y el cefoxitin de 1 gramo cada 6 a 8 horas intravenoso. Sus principales usos lo encontramos en una neumonía adquirida en la comunidad grave, meningitis bacteriana en la comunidad y absceso cerebral, sepsis en la comunidad, peritonitis bacteriana espontánea, infecciones por gonococo y endocarditis estreptocócica. En la tercera generación encontramos como ejemplos ceftriaxona y ceftazidime. La ceftriaxona tiene una dosis de 1 a 2 gramos cada 1 o 2 veces día, siendo su vía de administración intravenosa o intramuscular. Y el ceftazidime tiene una dosis de 250 miligramos a 2 gramos cada 8 o 12 horas intramuscular o intravenoso. Sus usos son principalmente infecciones documentadas por pseudomonas aeruginosas, tiene una actividad discreta frente a los gram positivos y tiene una buena cobertura contra los enterococos. Cuando hablamos de la cuarta generación, entonces encontramos el ceftolozano y el cefepime. El ceftolozano tiene una dosis de 1,5 gramos cada 8 horas en infusiones de 1 hora y el cefepime 2 gramos
de carga y luego 4 gramos 24 horas intramuscular o intravenoso. Este también tiene un espectro hacia pseudomonas. Es importante que estos están incluidos en infecciones nosocomiales. Tiene actividad contra estafilococos que son sensibles a meticilina, estreptococos beta hemolíticos y contra los anaerobios más bien si tiene baja actividad. Por último, encontramos la quinta generación, en donde encontramos el ceftobiprol, que tiene una dosis de 500 miligramos cada 8 horas con infusiones en 2 horas, y el ceftaroline de 600 miligramos que se administra cada 12 horas en infusiones de 1 hora. Es importante que esta quinta generación tiene una actividad contra Staphylococcus aureus, meticilino resistente, estreptococos resistentes a penicilina, Enterococcus fecalis susceptible a ampicilina y productor de beta-lactamasas, y su actividad contra cocos gram positivos y gram negativos es similar a las cefalosporinas de cuarta generación. Sin embargo, esta quinta no es activa contra especies de pseudomonas. Listo, con respecto a los carbapenémicos, entonces iniciamos con el imipenem y cilastatina, que entonces tiene la dosis de 500 miligramos cada 6 horas intravenoso. El meropenem, que es de 0,5 a 2 gramos cada 8 horas intravenoso. El ertapenem y el doripenem, que tiene la misma dosis, que sería 500 miligramos cada 8 horas en infusiones de 1 hora. Con respecto al espectro, entonces tenemos que cubren gram positivos, en específico pues el imipenem, el cual es activo en la gran mayoría de estos. Incluye agentes sensibles a penicilinas, Staphylococcus aureus y productores de beta-lactamases. También es activo contra anaerobios. Y cuando hablamos de gram negativos, también es activo con Neisseria spp, Haemophilus spp y también con respecto a los bacilos. Y también para resaltar, el doripenem tiene una buena actividad con gram positivos, como habíamos dicho, con enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter. Con respecto a los usos clínicos, entonces el doripenem es útil en infecciones del tracto biliar, infecciones del tracto urinario, neumonía nosocomial y también la neumonía asociada a ventilador. Sin embargo, pues con respecto a la neumonía no van a ser de primera línea. Cuando hablamos del imipenem y meropenem, entonces se pueden usar para el tratamiento empírico de la neutropenia febril, para la meningitis por bacilos gram negativos, que esta meningitis ya sería más para un meropenem, infecciones nosocomiales por microorganismos multiresistentes, sensibles a carbapenémicos, también infecciones por microorganismos productores de blea, que ya sea que el paciente tenga una sospecha o una confirmación como tal de ese blea, y las infecciones graves polimicrobianas. Listo. Y nuestro último grupo de los manoactámicos solo tenemos un ejemplar, el cual es el estronam, y su dosis es de 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas, administración intravenosa. Sus usos son en gram negativos, incluidos Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, este no cubre anaerobios ni gram positivos y no cubre microorganismos con blea. Es importante su uso en sepsis nosocomial, infecciones por gram negativos y en algunos casos seleccionados de alergia a betalactámicos. Bueno, entonces, como ya les habíamos Eh, mencionado, Laura, bueno, sí espérame que señora. quisiera como intervenir, si quieres devuélvete la diapositiva. Es que me gustaría como también darles como unas aplicaciones clínicas que pueden ser útiles para todos en la práctica clínica. Entonces, devolviéndonos al principio, con respecto a las penicilinas, en lo que realmente ahorita las estamos utilizando principalmente es para infecciones sifilíticas, que es nuestra primera línea de tratamiento. Infecciones también por Streptococcus del grupo Viridans, que también nos ayuda muchísimo las penicilinas, y lamentablemente a pesar, porque de hecho fue el primer antibiótico que se desarrolló, si ustedes recuerdan, antes de la Segunda Guerra Mundial, por Alexander Fleming, y que ya en la Segunda Guerra Mundial empezó a implementarse, hay mucha resistencia en el momento. Entonces, antes sí tenía indicación para muchas enfermedades infecciosas, neumonía, etcétera, pero ahorita con el surgimiento de la resistencia y las beta-lactamasas, que son el principal mecanismo de resistencia para las penicilinas, en este caso, pues hace que ya estén un poquito en desuso. En cuanto a la oxacilina,
la utilizamos ampliamente actualmente para infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Son estas penicilinas antiestafilocóxicas por excelencia que ustedes deben tener presentes porque la utilizamos muchísimo en la clínica. En cuanto a amoxicilina, es muy buena. Y tiene un espectro también, el que anteriormente mencioné, para Streptococcus del grupo Virians, para neumococo, que es sensible también. Si se combina con clavulanato, con claulín, tiene un espectro también para anaerobios que le da potencial digamos espectro para la sinusitis, para infecciones del tracto respiratorio superior e incluso neumonías. Y para listeria, la ampicilina también, que Juan Manuel había mencionado. Piperacillina tazobactam es un antibiótico que nosotros lo utilizamos muchísimo. Tiene un espectro antiseudomonas que es muy importante que lo tengan presente, y también el tazobactam le da la capacidad de tener actividad frente a anaerobios. Entonces, piperacillina tazobactam es uno de esos antibióticos, esa ureidopenicilina que nos ofrece esa ventaja. En cuanto a las cefalosporinas, las de primera generación tienen un cubrimiento para bacilos gram negativos, para todos, es decir, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, que básicamente no tengan mecanismos de resistencia, aquellos que son sensibles, que son multisensibles, que pues todavía existen, pero cada vez son menos frecuentes. Y para Staphylococcus aureus también meticilino sensible. El sulfuroxime, ya de segunda generación, nos permite también ampliar un poquito el cubrimiento para gram negativos que ya están haciendo algo de resistencia y que tienen unas beta-lactamasas allí, son penicilinasas principalmente y las llamamos IRT. Eso más adelante lo van a saber en la interpretación del antibiograma, pero es muy buena opción de tratamiento porque tiene la ventaja de que puede ser endovenosa u oral. Las de tercera generación que realmente utilizamos, ceftriaxona, pero la ceftriaxona con indicaciones muy específicas, porque más adelante vamos a explicar la razón. Principalmente la utilizamos sobre todo en meningitis, que es muy buena porque llega muy bien al sistema nervioso central y para el cubrimiento adecuado para estos microorganismos. Cuarta generación que utilizamos realmente es cefepime, es otro antiseudomónico, es muy bueno y para infecciones severas también. Todas estas cefalosporinas cubrirían potencialmente el Staphylococcus aureus meticilino sensible también. Pero digamos, si ustedes comparan o si ustedes se preguntaran si tenemos un meticilino sensible y queremos tratarlo con oxacilina versus, por ejemplo, un cefuroxime o algo, o cefepime incluso, es mejor tratarlo con oxacilina. Y recientemente se ha puesto en comparación oxacilina y cefalexina o cefasolina, y también la cefasolina cubre muy bien el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y las de quinta generación están diseñadas, como ya lo mencionaron, para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esas tienen una afinidad especial por la PBP2 que se modifica cuando hay resistencia a la meticilina en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y son diseñadas para eso. Acá nosotros en Colombia tenemos ceftaroline. En la institución, en el hospital militar, también tenemos ceftaroline. Dentro de los carbapenémicos antiseudomónicos que ustedes, para que los tengan presentes, imipenem, meropenem y doripenem. El ertapenem es un carbapenémico, pero no cubre pseudomonas, y esos son de amplio espectro y los dejamos ya cuando hay infecciones severas y por microorganismos que son potencialmente resistentes o que tienen algún mecanismo de resistencia allí. Bueno, eso por ese lado. El meropenem tiene cubrimiento también para anaerobios. El ertapenem habíamos dicho que no tiene cubrimiento para pseudomonas, y los dejamos en esas ocasiones. Y el Astronam realmente es un antibiótico que no utilizamos mucho, es una de las opciones de tratamiento cuando hay alergia a la penicilina, pero alergia real, porque realmente la gran mayoría de las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad que mencionan los pacientes no son severas y por lo tanto no ponen en riesgo la vida de los pacientes. Pero cuando hay una anafilaxia, el Astronam es una muy buena opción porque no hay una alergia cruzada.
Y el Astronam pues, es un antiseudomónico también, pero actualmente lo tenemos en indicaciones muy puntuales y sobre todo cuando hay que combinarlo en infecciones por microorganismos resistentes. Entonces quería como hacerles ese enfoque también para que vayan como fijando un poquito más en la memoria acerca de la utilidad de los betalactámicos que tenemos actualmente. Listo, si quieren continuar. Listo, gracias, doctora. Frente a la pregunta que está en el MIT, no, señor. En estos momentos, pues solo los casos clínicos que vamos a aplicar son como más bien de tratamiento corto. Entonces, bueno, para esta parte de la actividad, entonces les pedimos que descarguen Kahoot. La metodología de nuestra actividad es que vamos a poner el caso clínico, vamos a referenciar el diagnóstico y ustedes nos van a decir cuál sería el mejor tratamiento frente a lo que ya acabamos de ver. Entonces, por favor, les pido que pongan este pin de juego en la aplicación de Kahoot y esperaremos unos 3 minutos para que todos los anfitriones se puedan unir. Les pedimos por favor, en el momento de meterse al Kahoot, poner su primer nombre y ambos apellidos, por favor. Gracias. Bueno, pues para recordarles que igual va a quedar un resumen de esta charla, el cual pues van a obtener, que pues van a tener todo lo que había hecho tanto la doctora como nosotros y recordar pues que en el Kahoot el ganador se va a llevar algo, entonces para que se animen también. Chicos, recuerden que es importante que pongan su nombre y su apellido para ganarse el premio. Entonces,
Apoyamos todas las diferentes opiniones de las personas, pero para esta actividad solicitamos pongan su nombre y su apellido. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del primer caso clínico. Entonces, nuestro primer caso es una paciente femenina de 22 años con un cuadro clínico de evolución de 3 días, consistente en dolor en hipocondrio izquierdo, tipo cólico, irradiado a hipogastrio y disuria, asociada a fiebre cuantificada en 39 grados. Bueno, acá estarían los signos vitales y al examen físico destaca una puñopercusión positiva izquierda con unos paraclínicos de una leucocitosis a expensas de una neutrofilia, linfocitos en 900, hemoglobina de 13,6 gramos sobre decilitro y plaquetas 213.000. Al parcial de orina encontramos una densidad de 1,16, pH de 6, cuerpos cetónicos positivos, hemoglobina una cruz, nitritos negativos. El sedimento se encuentra una piuria, hematíes 10 a 25 por campo, células epiteliales muy abundantes, flora bacteriana muy abundante. Con esto se le diagnostica una pielonefritis y al urocultivo se aisló una Escherichia coli. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta para que lo tengan muy en cuenta referente a este caso. Listo. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para este caso de pielonefritis? Bueno, en esos momentos nuestro mejor tratamiento sería la cefalexina 1 gramo vía oral. No sé si alguien tenga alguna duda referente de por qué esta es la respuesta. Listo, entonces pasaremos a nuestro segundo caso Pues clínico. Laura, si quieres, Señora. hablemos un poquito del caso y por qué esa opción de antibiótico, si les parece. Si quieres, devuélvete a las opciones, a las respuestas posibles. Listo, sí, señora. Entonces,
Dentro de las opciones se tenían 4 antibióticos, 4 beta-lactámicos. El primero, la penicilina G benzatínica. El segundo, amoxicilina, ceftriaxona y cefalexina. El caso nos dice que es un cuadro clínico compatible con una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, complicada, en una paciente además que tenía respuesta inflamatoria sistémica. Cuando uno va a elegir un tratamiento empírico, debe tener una serie de factores, debe tener en cuenta una serie de factores para saber si ese paciente posiblemente tiene riesgo de tener microorganismos resistentes o no. Por un lado eso, y por el otro lado saber si ese antibiótico también tiene una buena, alcanza buenos niveles en la vía urinaria, que finalmente pues es el objetivo del tratamiento. Entonces uno siempre debe preguntarle al paciente si ha estado hospitalizado, por ejemplo, en los últimos 3 meses, si ha recibido antibiótico en los últimos 3 meses también, porque el hecho de haber estado hospitalizado, ya sea en habitación o en unidad de cuidado intensivo, le confiere un riesgo para que se colonice con gérmenes que son potencialmente multidrogoresistentes, es decir, que sean productores potenciales de beta-lactamasas de espectro extendido, o de ahí para arriba, producción de carbapenemasas, etcétera, que es lo que cada vez vemos más. Si ese fuera el caso, si nos dicen, no, ha estado hospitalizada en los últimos 3 meses o tuvo una infección confirmada por un microorganismo resistente o ha recibido antibiótico, porque es que los antibióticos presionan para resistencia, para que se seleccionen microorganismos resistentes, ahí ya ninguna de estas 4 opciones sería nuestra mejor opción, porque estas 4 opciones de beta-lactámicos son beta-lactámicos que tienen un espectro muy reducido y que cuando hay resistencia pues ya no nos cubre. Entonces ahí ni cefalexina ni la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, que dicho sea de paso es buena porque no es un beta-lactámico que sea malo y de hecho se concentra muy bien en la vía urinaria, pero sí tiene el problema que presiona mucho para resistencia. Y cuando uno empieza a dar estas opciones, los microorganismos pueden rápidamente desarrollar resistencia con beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, en este caso, digamos que cefalexina podría ser una opción si no quisiera tener en cuenta que la paciente no tiene factores de riesgo para resistencia. En cuanto a las dosis, la dosis podría ser un poquito más alta si uno sospecha pues, que en efecto es una pielonefritis, que ya es una infección sistémica alta y complicada, y puede uno dejarla a dosis de 2 gramos IV cada 8, si es con cefazolina, 2 gramos IV cada 8 horas, y si es con cefaloxina, también uno puede aumentar un poco más la dosis. Las opciones ahí podrían ser ceftriaxona o cefalexina, pero ceftriaxona no la utilizamos por la resistencia, y cefalexina si la paciente no tiene factores de riesgo. Si tuviera factores de riesgo para resistencia, el uso de un carbapenémico, por ejemplo un ertapenem para esa E. coli, funcionaría muy bien. Si ustedes quieren ampliar, hay diversas fuentes. Ahí tenemos unas guías colombianas de infección urinaria que fueron publicadas en el año 2015 que ustedes podrían revisar por si cualquier cosa. Gracias. Listo, entonces pasemos a nuestro segundo caso clínico. En este es un paciente masculino de 3 años de edad que tiene como antecedentes síndrome bronquial obstructivo a repetición. El paciente va a consultar por un cuadro de aproximadamente 4 días de evolución que es caracterizado por un eritema perioral que es asociado a compromiso del estado general. El paciente le dio un tratamiento ambulatorio con antihistamínicos y corticoides orales. Sin embargo, en el día sexto se presenta un eritema de mejillas y cuello con acentuación periocular y perioral con hiperestesia cutánea y aparición de vesículas y pústulas. Se trata en el servicio de urgencias también ambulatoriamente con flucloxacilina, y se asocia con un antihistamínico con corticoides. En el día 9 se presentó un eritema vesicular que se había extendido ya hacia tronco, las 4 extremidades, con acentuación en pliegues, por lo cual se trata con un ungüento de corticoides, y en el momento que era el día 10 se encontró a un paciente decaído irritable con hiperestesia cutánea, afebril y levemente deshidratado. Presentaba un exantema eritematoso pustular con acentuación periflexural
Y en las conjuntivas presentaba un exudado purulento y no se observó compromiso de otras mucosas. Entonces ya vamos a ver las imágenes específicas del paciente, el cual, como podemos ver en la figura 2 un poquito más, que ya vamos a ver costras mieleséricas que ya estaríamos sospechando de un estafilococo aureus. Y en efecto, cuando se hizo el cultivo faríngeo, que es lo que estamos viendo a la izquierda, se, se halló un estafilococo aureus en siloxacilina. Aparte, pues en el hemograma destacado se halla una leucocitosis de 19.500, sin desviación a la izquierda, una velocidad de sedimentación de 21 y los electrolitos plasmáticos están normales. El paciente, por lo tanto, fue diagnosticado con el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que entonces es una infección de la piel asociada pues a la Staphylococcus aureus. Entonces vamos a pasar al Kahoot, donde pues la pregunta va a ser cuál sería el mejor tratamiento para este paciente. Listo, entonces entre las opciones tenemos oxacilina, 2 gramos cada 4 horas intravenoso, astronam 1 gramo cada 8 horas intravenoso, ceftolozano 1.5 gramos cada 8 horas intravenoso o ceftraxona 1 gramo cada 12 horas intramuscular. Sí, en efecto, pues como la mayoría colocó, sí es oxacilina. Y pues para aclarar, cuando es una infección de este tipo, pues la primera línea sí sería una oxacilina, 2 gramos cada 4 horas intravenoso. Sin embargo, nosotros también podemos usar cefalexina, sin embargo, pues no está entre las opciones y esa sería la opción adecuada al caso clínico. No sé si la doctora tiene algún comentario. Sí, gracias, Juan Manuel. Si quieres devolverte a las imágenes. Ajá. Esas imágenes que están ahí alrededor de la boca en este niño, con esas como secreción y así características milicéricas, son compatibles con el síndrome que Juan Manuel les comentó, pero es también impétigo. Entonces, es impétigo si hay más de 5 lesiones. La idea es dar un tratamiento antibiótico sistémico, ya sea oral o endovenoso, que este se escogerá dependiendo del estado clínico del paciente y la respuesta inflamatoria sistémica. Como el niño tenía leucocitosis, tenía marcadores de reactantes de fase aguda elevados, por eso se decidió el tratamiento endovenoso con oxacilina. Si fuera un paciente que no tuviera tanto compromiso, se podría tratar con cefalexina como Juan Manuel les comentó, y si son menos de 5 lesiones, incluso se podría con antibiótico tópico. El antibiótico tópico para estos casos podría ser ácido fusídico, que tiene muy buen espectro para estafilococo. Pues yo sé que no es un beta-lactámico, pero pues para que ustedes lo tengan presente, y mupirocina hace parte del tratamiento antibiótico tópico para estos pacientes y es una infección de piel y tejidos blandos. Entonces existe también y tenemos las guías colombianas de infección de piel y tejidos blandos que fueron publicadas en el año 2019. Por si ustedes las quieren leer, es muy fáciles, están gratis en la página de la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Y por qué estos antibióticos? Porque es un estafilococo aureus meticilino sensible, entonces no necesitamos tampoco darle un espectro tan amplio a este paciente. Listo, continuaremos con nuestro tercer caso. Antes de continuar, recuerden que se va a pasar el link de asistencia al final de la charla. Bueno, pasamos con un paciente masculino de 61 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial
Quien consulta por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en dolor lumbar y cervical posterior, cuya intensidad aumentó hasta dificultar la marcha, asociada a picos febriles no cuantificados y un estado de estupor. Al examen físico se destaca un soplo sistólico en foco mitral y escala de coma de Glasgow en 8/15. A los paraclínicos y por la sospecha de una meningitis, se realiza un análisis de líquido cefalorraquídeo con un aumento de las células hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, además de la presencia de cocos gram positivos. Entonces pasaremos a nuestro Kahoot y revisaremos quién está en el tope. Muy bien, Santiago. Entonces pasaremos a nuestra pregunta de cuál sería entonces el mejor tratamiento para este caso de meningitis. Muy bien, como la mayoría lo puedo notar, entonces nuestro tratamiento fueron ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas intravenoso. ¿Puedes devolverte un momentito, porfa, al cuadro ¿Al clínico? caso? Sí. Ah, ok, sí, bueno, ahí nos dice bueno, que era un Streptococcus pneumoniae multisensible, o sea, un neumococo. Bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero uno tiene en cuenta para escoger un tratamiento o el otro, si no tiene el antibiograma, uno tiene en cuenta las concentraciones mínimas inhibitorias del microorganismo. Y las concentraciones mínimas, este es un microorganismo que normalmente es muy sensible a las penicilinas. Sin embargo, pues uno debe tener en cuenta que las concentraciones sí den, porque si están muy arriba, es decir, si es un neumococo que es resistente, pues ya no podríamos darle, por ejemplo, una penicilina. Y estas mix cambian según si se trata de una neumonía, o sea, un neumococo, una neumonía por neumococo o la meningitis. En el caso de meningitis, debe tener una MIC por debajo de menor de 0.12 para uno decir que es sensible a la penicilina y que uno por lo tanto pudiera tratarlo con penicilina. Si uno sabe que es así, uno puede tratarlo con penicilina. Si no, entonces ya ahí sí tocaría con ceftriaxona para aquellos neumococos que tienen una MIC mayor a 0.12. Y si fuera una neumonía, ya cambiando un poquito el escenario clínico, la MIC es de 0.6, el punto de corte. Entonces quería como mencionar que las concentraciones mínimas inhibitorias de este microorganismo varían según el tipo de infección que se tenga y por eso se escoge un antibiótico frente al otro. Y aquí en Colombia, en población pediátrica sobre todo, sí hemos tenido bastante resistencia del neumococo a las penicilinas. Por eso muchas veces es que empíricamente se escoge ceftriaxona en meningitis para poder garantizar un adecuado cubrimiento a este nivel. Entonces, si yo supiera que en este caso la MIC es bien bajita, yo puedo fácilmente también tratarlo con penicilina. O con ampicilina incluso. Gracias. Listo. Seguiremos con este caso clínico, puesto que al cuarto día de tratamiento se decidió suspender la administración de vancomicina y se continuó el manejo con ceftriaxona. Este pues dirigido específicamente al microorganismo aislado del Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, la evolución clínica del paciente siguió siendo irregular, con picos febriles durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Es por ello que se sospechó de una neumonía nosocomial. Al examen físico, al octavo día de hospitalización,
se registró una hipoventilación bilateral y estertores basales en pulmón derecho. Y en el cuadro hemático se encontró una leucocitosis con neutrófilos encallado, elevación constante de los reactantes de fase aguda. Y en la radiografía de tórax se observaron infiltrados alveolares basales en dicho pulmón y broncograma. Entonces, pasando a nuestra pregunta de Kahoot, vemos que Santiago sigue de primeras y según esta neumonía nosocomial, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Muy bien, como la mayoría de las personas acertaron correctamente, es cefepime 2 gramos cada 8 horas intravenosa. Yo no sé si alguien valiente se atreve como a responder por qué escogieron cefepime, qué los hizo pensar para escoger cefepime como una opción en este caso de tratamiento. Revisemos, no sé si Santiago quiere opinar. Bueno, pues en este caso para mí como la opción en primera línea es el cefepime debido a que ya estamos hablando de que pues el paciente tenía un tratamiento, pero pues se le quitó porque había sospecha de, pues tenía una neumonía, una sospecha de una neumonía nosocomial. Entonces pues uno principalmente cuando piensa en una neumonía nosocomial piensa principalmente en pseudomonas aeruginosa. Entonces cuando pues uno ya va escalando, uno dice como listo, ya utilice en este caso pues eh, digamos la vancomicina que digamos es para gram positivos, sí, muy fuerte. Entonces, pues en este caso es pseudomona, entonces pues utilizo pseudomona y como es muy buena, una cefalosporina cuarta generación, pues uno escoge eso, pues yo me fui por eso. Sí, Santiago. Y realmente es eso, es decir, es un paciente que ya está hospitalizado, se diagnosticó después con una neumonía nosocomial y eso ya le confiere riesgo de tener los microorganismos del hospital, es decir, la epidemiología local que pueden ser microorganismos con un poco más de resistencia, gram negativos incluyendo las pseudomonas. Entonces, hace parte pues de los factores de riesgo que yo les mencionaba antes de si uno está hospitalizado, todo eso, para poder escoger el antibiótico. Entonces, muy bien. Y la elección del antibiótico para gram positivos, en este caso vancomicina o linezolid, que creo que era el del caso, depende mucho de la epidemiología y de la prevalencia del estafilococo aureus meticilino resistente en tu institución. En el hospital militar, la prevalencia de estafilococo aureus meticilino resistente no es muy alta en comparación a otras instituciones. Realmente está alrededor del 20%, incluso puede que un poco menos. En muchos otros hospitales está más alta. Nosotros lo que hacemos actualmente es dejar cubrimiento para gram negativos, pero no tanto para gram positivos, a menos que uno vea que el paciente pueda tenerlo clínicamente. Entonces no lo hacemos de entrada, pero a veces sí hay que hacerlo dependiendo del sitio donde uno esté. Listo. Entonces, proseguiremos con nuestro cuarto caso. Perfecto. Entonces, el cuarto caso nos habla de un paciente masculino de 37 años de edad, quien consulta por fiebre cuantificada en 38 grados centígrados, con escalofrío, astenia, anorexia, odinofagia y dolor abdominal. El paciente tiene el antecedente de un seminoma testicular, el cual inició su primer ciclo de quimioterapia con taxolifosfamida cisplatino. En
la exploración física del paciente se le encontró esos signos vitales con un examen físico que se destacaba una mucositis, orofaringia con ulceración lateral de la lengua, sin candidiasis y dolor difuso de la palpación, abdominal, hipocelíaca izquierda hipogastro. En los paraclínicos, entonces en el cuadromático vemos una neutropenia con plaquetas de 93.000 y la PCR de 3.5 y la radiografía de tórax está normal. El paciente, por lo tanto, se le diagnostica una neutropenia febril y por lo tanto se decide hospitalizar e iniciar el tratamiento empírico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería ese tratamiento empírico ideal que le vamos a dar al paciente? Entonces tenemos piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas intravenoso, oxacilina, amoxicilina y asterona. Muy bien, de forma correcta, su mejor tratamiento sería la piperacilina tazobactam. Bueno, si quieres, Laura, devuélvete un poquito al caso para puntualizar algunas cosas. Bueno, entonces en este caso el paciente tiene efectivamente una neutropenia febril. Si ustedes se fijan, era un paciente que había estado sometido a quimioterapia y normalmente la quimioterapia es bastante aplaciente, es decir, puede producir bastante compromiso a nivel de la médula ósea y pancitopenia, en especial pues la neutropenia. Por debajo de 500 llamamos que es una neutropenia severa, por debajo de 100 sería una neutropenia profunda. Entre más neutropenia, más riesgo hay de infección, básicamente por compromiso de la inmunidad innata y porque estos pacientes, las infecciones generalmente son por microorganismos endógenos, es decir, de la propia microbiota de los pacientes y hacen una traslocación bacteriana. Lo que uno quiere en las neutropenias febriles es garantizar un adecuado cubrimiento siempre para Pseudomonas aeruginosa, porque si bien este no es el microorganismo más frecuente que ustedes van a encontrar, sí tiene el que es el que tiene mayor mortalidad. Entonces, por eso uno quiere cubrirlo siempre con un antibiótico antiseudomónico como piperacilina tazobactam, que fue en este caso. Cefepime también es una de las opciones de tratamiento y dependiendo de la estabilidad clínica del paciente o de los factores de riesgo para resistencia, podría uno dejarle meropenem también. Escoger cubrimiento para gram positivos realmente, a menos que se tenga evidencia de una infección de piel y tejidos blandos, se escogería o una sospecha de bacteriemia asociada a catéter, se dejaría el cubrimiento para gram positivos. Ya el tener mucositis y todo esto no nos da para iniciar manejo para gram positivos. Pues bueno, quería puntualizar eso. Generalmente los que más hacen esto son los pacientes oncohematológicos con leucemias y linfomas. Las leucemias son los de más alto riesgo y en los tumores sólidos, como en este caso, aproximadamente del 5 al 10% pueden hacer neutropenia febril post-quimioterapia y en los tumores hematológicos o en las neoplasias hematológicas hasta el 80%. Entonces quería comentarles eso. Muy bien. Pasando entonces a nuestro último caso, entonces encontramos un paciente masculino de 23 años de edad, originario procedente de Cali, con cuadro clínico de un mes de aparición de lesiones descamativas y pruriginosas en arcos plantares, de posterior aparición en palmas, en donde le han dejado pigmentaciones y un brote papular fino en abdomen que duró unos pocos días. Consultó a su entidad de salud, donde le hicieron un KOH a estas lesiones con resultado negativo y VIH positivo. Al examen físico se destaca un fototipo de piel 4,
En palmas y plantas se encuentran placas pequeñas pigmentadas con hiperkeratosis y algunas con un collarete central descamativo. A este paciente entonces se le diagnostica sífilis y vamos a preguntar sobre cuál es el mejor tratamiento. Sebastián ya está en primer lugar. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para la sífilis? Bueno, muy bien, la mayoría respondió correctamente que era la penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, dosis única. ¿Alguien quisiera explicar por qué escogieron este tratamiento y esta dosis? Veamos quién está en primer lugar en estos momentos. Ay, fue madre. Bueno, veamos el podio entonces. Juan Pineda está en tercer lugar, Santiago en segundo Y y en Sebastián primer en lugar cuarto. Sebastián. Bueno, entonces que Sebastián nos cuente. Hola, buenas noches. Hola, doctora Cata, ¿cómo está? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Bueno, muchachos, pues primero que todo, el paciente, pues, dado que tenía estas características, lo más posible que tenía era una sífilis, bueno, y un secundarismo sifilítico, ¿sí? Digamos que aquí la opción decía que tenía que ser, pues, la penicilina es la primera línea que damos de manejo. A menos que el paciente sea alérgico con una alergia real, pues usamos otras cosas. Sin embargo, aquí partimos del hecho que este paciente no sabíamos si tenía una serología previa negativa o algo, por lo tanto sería una sífilis latente indeterminada. Por tanto, no sería una sola dosis, sino sería una dosis de penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades, cada semana por 3 semanas, porque no tenemos un antecedente o alguna prueba que nos diga que tiene pues, una duración de más o menos de un año. Pero pues la primera línea para sífilis siempre es y va a ser la penicilina. Gracias, Sebas. Devuélvete si quieres un poquitico a la historia, porfa, al caso. Ajá. Ahí, bueno, entonces como dice Sebastián, tiene efectivamente una sífilis secundaria. La sífilis se divide en primaria, secundaria y terciaria. Y uno tiene en cuenta el tiempo de evolución de la sífilis y uno toma como el punto de corte, digamos, es menos de 12 meses y más de 12 meses. La sífilis secundaria está dentro de las manifestaciones clínicas, o sea, es decir, uno tiene la sífilis primaria que puede ser bien un chancro, puede no presentar el chancro, y más o menos alrededor de 3 meses hay el secundarismo sifilítico que puede estar el rash allí presentado. Como son 3 meses y es menos de 12 meses, y ese es el punto de corte para definir también el tratamiento, entonces cuando hay evidencia de sífilis secundaria normalmente lo tratamos con una sola dosis de penicilina, o sea, con los 2.4 millones sería más que suficiente. Cuando uno no sabe y el paciente tiene el diagnóstico de sífilis sin síntomas y ustedes llegaron al diagnóstico porque tuvieron una serología previa positiva y la confirmaron con FTABS, que es el algoritmo, digamos, usual que se hace, o si ustedes parten de un FTABS positivo, que es aplicar el algoritmo reverso o inverso y posteriormente toman una serología y miran entonces ustedes el punto de partida de la serología. Si ustedes no saben porque el paciente está asintomático, ahí sí lo clasifican como una latente indeterminada porque no saben cuándo se infectó y ahí estaría indicada las 3 dosis de penicilina, semanal por 3 semanas, como lo explicó el doctor Sebastián. Entonces, el secundarismo sifilítico es temprano, es menos de 12 meses de infección, por eso le damos una dosis de penicilina. Más allá de eso, para las latentes indeterminadas y para las manifestaciones terciarias que pueden ser en sistema nervioso central, aunque esta se sale un poquito de todos dependiendo de otras infecciones como VIH, por ejemplo, o manifestaciones cardiovasculares o gomas sifilíticas o por ejemplo, tabes dorsal, ahí sí damos un poco diferente el tratamiento con 3 dosis, o si hay neurosífilis ya tocaría hospitalizar el paciente para darle penicilina por 10 a 14 días. La primera elección de tratamiento siempre será la penicilina.
Existen otras que se han estudiado, ceftriaxona, acitromicina, pero realmente cuando uno compara cuál es más efectiva, es la penicilina la que es más efectiva. Cuando hay una verdadera reacción de hipersensibilidad que puede poner en riesgo al paciente, incluso ahora se prefiere desensibilizar al paciente y poder tratarlo realmente con penicilina antes de preferir otro antibiótico. Es una infección muy frecuente hoy en día y cada vez es más frecuente porque las enfermedades de transmisión sexual vienen en aumento por la promiscuidad, porque el VIH también viene en aumento y en general pues muchas veces se asocia con VIH, o sea, hay coinfección VIH, sífilis. Entonces pues es súper importante que ustedes la tengan en mente porque se van a encontrar con estos casos en la práctica diaria médica. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Este era nuestro último caso. Es una dinámica nueva que hemos estado implementando en el grupo, que esperemos que haya muchísimos más talleres. Muchas gracias a los participantes que estuvieron con nosotros. Como dijimos, los 3 primeros puestos se van a llevar algo. En este caso van a ser unos libros, los cuales utilizamos para hacer la realización de la exposición. Entonces, que si por favor las 3 personas que fueron Santiago, Sebastián y Juan Pablo, pudieran por el chat ponernos su correo o comunicarse con nosotros por medio del Instagram o WhatsApp. También les recuerdo, por si no saben, mañana tenemos otra actividad que es en conjunto con el grupo de interés en pediatría, el cual es a las 7 de la noche. El cual es a las 7 de la noche, los invitamos cordialmente. Se va a tratar sobre infecciones de tejidos blandos. Va a estar a cargo de Juan José Avedaño, que es médico interno por nuestra parte, y de Angie Tatiana Sáenz, que es estudiante de cuarto semestre, que es de la parte del grupo de interés en pediatría. Muchas gracias, espero que estén muy bien, igual que sus familias, y que se cuiden mucho. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la atención. Les recordamos llenar el link de asistencia que se encuentra en el chat de Meet. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora, y con esto damos finalizada el taller del día de hoy. Muchas Feliz gracias, que esté muy noche. bien. Feliz noche. Chao, doctora, que esté muy bien. Chao, Sebas. Cuídense mucho todos porque está complicada la situación.